Hola. Cuando se habla de cuestiones que tienen que ver con la ciencia y la anticiencia, la inteligencia y la antiinteligencia, el pensamiento y el antipensamiento, suele aparecer un argumento generalmente dicho por alguien que lleva la vida resuelta, alguien que no tiene problemas, un niño malcriado. Es el argumento del niño malcriado. Y va así más o menos. Uno habla de tecnologías de la comunicación, uno habla de biotecnología, uno habla de energías alternativas o de las energías con las que contamos para que el mundo funcione. Y el listo se levanta y dice, pero espera, ¿tú puedes asegurarme que eso es 100% seguro? ¿Que no tiene ningún riesgo, cero riesgo? Porque si no me puedes asegurar eso, no cuentes conmigo. Y claro, la respuesta es, no, no seas tonto. ¿Cómo crees que hay algo sin riesgo, que hay algo que no tiene peligro, que hay algo que es 100% seguro? ¿En qué clase de mundo de seguridad absurda te han mantenido tus padres y tu sociedad? Te envolvieron en papel burbuja toda tu vida para que no te des cuenta de que salvo en un mundo de fantasía, hay riesgo en todo, hay peligro en todo. Y ese peligro no va a desaparecer porque tú teorices contra él sentado en la terraza de un café de alguna capital europea, tomando un café latte con leche de soja orgánica, ecológica, sin gluten, recogida por vegetarianos, porque no es posible que haya nada sin riesgo, sin peligro. Lo que hacemos los seres humanos en la realidad es valorar el riesgo y el peligro y tomar decisiones con base en eso, no con base en el capricho infantil de decir, yo quiero seguridad absoluta, yo quiero que no pase nada, yo quiero estar 100% a salvo de peligros. Pues bienvenido a la humanidad, donde la humanidad se dedica precisamente a enfrentar y superar los peligros y los riesgos. Peligros y riesgos son dos cosas distintas. Los peligros y los riesgos, aunque se refieren al daño que podemos sufrir, no son lo mismo. El peligro es la capacidad de algo de hacernos daño. Una víbora venenosa es peligrosa, correr a 300 kilómetros por hora es peligroso. Un tiburón blanco es un animal extremadamente peligroso, lo sabemos, sobre todo si tiene hambre. El riesgo, por su parte, es la probabilidad de que ese peligro se vuelva realidad. Si tú estás, decíamos, en un café en una capital europea tomándote tu latte con leche de soja, el riesgo de que te coma un tiburón blanco es cero. No importa que sea el tiburón, que pienses en el tiburón blanco más peligroso de la historia de la humanidad. Tu riesgo es cero. Estás en Milán, estás en Hamburgo, estás en Barcelona. El riesgo y el peligro, pues, no son lo mismo. Es mucho más arriesgado para ti correr a 300 kilómetros por hora que para un campeón de Fórmula 1, porque los campeones de Fórmula 1 saben manejar el peligro y reducir el riesgo. En el mundo nos hemos dedicado precisamente a diferenciar riesgo y peligro, decíamos, y a presentar algo que se llama el principio de precaución, que es muy útil cuando no lo usan los tontos de manera incorrecta. El principio de precaución dice que si uno propone una tecnología, un producto, un lo que sea, y hay razones para creer que pueda tener algún riesgo para la población, para la gente, para los consumidores, para los propios operarios que lo producen, etcétera, pues debemos rechazarlo hasta que el que lo propone no demuestre que tiene un riesgo razonable, que no es dañino de manera notable. No que sea perfecto, no que sea 100% seguro. Es decir, si alguien dice, tengo este medicamento, nosotros le decimos, perfecto, hazme todas estas pruebas, hay 4 fases de estudios, tienes que demostrar que sus efectos secundarios son escasos y que ocurren en pocas ocasiones, pero que además son menos que los beneficios que puede traer. Si alguien dice, tengo un producto que hace esto, nosotros siempre regulamos, hacemos leyes para decirle, está muy bien, pero demuestra que no hace daño. Y si fallas y te equivocas y hace daño, vas a pagar por ello legalmente. Eso es el principio de precaución y es muy razonable en la sociedad, pero lo han convertido en garantízame que algo es 100% seguro o no se debe autorizar legalmente. Y eso es
un argumento de niño malcriado. El principio de precaución ha sido mal utilizado para detener la aplicación de tecnologías que pueden tener enormes beneficios. Y este es el otro elemento que hay que tener en cuenta: riesgo-beneficio. Todos los riesgos conllevan un beneficio determinado, o enfrentar ciertos riesgos lo hacemos en busca de un beneficio determinado, porque nada está exento de riesgos. Comerse una uva puede ser mortal. El hecho mismo de salir de tu casa para ir a trabajar puede provocar que te atropellen. De hecho, hay casos de gente que ha sido atropellada sin siquiera salir de su casa. Pero enfrentamos el riesgo de salir de casa al trabajo porque si no obtenemos recursos para adquirir alimentos, el riesgo de morirnos de hambre es 100%. En cambio, si somos precavidos, cruzamos las calles con cuidado, vamos por lugares que no sean peligrosos, miramos dónde pisamos, etc., el riesgo de ir a trabajar es mucho menor que el beneficio que vamos a obtener por la vía del salario, por la vía de la satisfacción para nuestras familias. Al enfrentar los riesgos, estamos siempre equiparándolos, poniendo una balanza qué beneficios conllevan. Y esto es lo que generalmente se les olvida a los niños malcriados, que nos dicen: quiero algo 100% seguro. Decíamos que no lo hay. Pero cuando tú dices los antibióticos, hay gente que es alérgica a los antibióticos, hay gente que se muere si le aplicas un antibiótico y no sabías que era alérgico. Es un riesgo tremendo, es la vida de una persona. ¿Deberíamos dejar de usar antibióticos? No, porque sabemos que hay otros millones y millones de personas cuyas vidas se salvan. Entre matar con seguridad a millones y el riesgo de matar a uno, pues hombre, el beneficio es mucho mayor y siempre podemos crear mecanismos para detectar a tiempo la posible alergia de una persona. Ahora tenemos esos mecanismos para ver si alguien es alérgico a un antibiótico y no aplicárselo, no poner en peligro su vida. Es decir, hemos atacado el riesgo pequeño, real, sin provocar que otras personas no reciban el beneficio enorme posible. Lo mismo pasa con las vacunas. Ocasionalmente hay reacciones violentas a las vacunas, sí, pero la cantidad de millones de vidas que se han salvado por ellas tienen que entrar en la ecuación. No puedes aislar un elemento sin tener en cuenta a todos los demás a la hora de hablar del principio de precaución, de los riesgos y los beneficios. Cuando la gente tiene hambre, el beneficio fundamental es reducir el hambre. Cuando la gente es ignorante, el beneficio máximo es darle educación, darle información. Cuando la gente no tiene capacidad de decisión, tienes que darle poder, no dirección, no volverte su jefe, no decidir su vida desde el proverbial café de una capital europea donde te estás tomando tu latte, niño malcriado, teorizando sobre la realidad que no conoces, porque el campo generalmente solo lo has visto en fotografía o de fondo en un anuncio de Greenpeace. Estas pataletas están causando un enorme daño en el mundo. El arroz dorado no se está regalando en Asia, en Asia, para paliar, para atacar, para resolver en parte el problema de la falta de vitamina A que causa la ceguera de millones de niños continuamente en Asia, porque el arroz, el arroz normal, no tiene provitamina A, los elementos que necesita nuestro cuerpo para crear vitamina A. No se está permitiendo que se use el arroz dorado porque se tiene miedo de riesgos sobre los transgénicos, que ya tenemos todos los datos necesarios para saber que no existen o que son mínimos comparados con el beneficio que se va a tener. Y este es el último truco de los niños malcriados. Cuando un niño malcriado no quiere hacer algo, no quiere comer algo, no quiere algo, siempre tiene excusas, pretextos y coartadas. En este caso, los niños malcriados de la anticiencia, de la antitecnología, de la tecnofobia, del primitivismo, es que yo quiero más estudios, es que esos estudios no me valen, no me gusta la corbata del médico que hizo ese estudio, aquel señor una vez trabajó para unas personas que tampoco me gustan, entonces seguramente es deshonesto. Ni siquiera demuestran que sea deshonesto, simplemente la presunción de culpabilidad les vale. No, esos estudios no me gustan. Hacen falta más estudios y se pasan la vida pidiendo más y más estudios. ¿A la espera de qué? De encontrar estudios que les den la razón, porque quieren rechazar los otros cada vez más estudios que hay,
que no les dan la razón. Lo peor del asunto es que con esta actitud se sale a la calle, se presiona a los políticos, se tuitea irresponsablemente cualquier mentira que se nos ocurra, total. La verdad murió y la mató Internet. Se hacen vídeos de YouTube sin ningún sustento en la realidad para aterrorizar a la gente y convencerla de que tiene que rechazar todo aquello que pueda ser bueno para otros. Total, los niños malcriados ya tienen resuelta la vida. Los indígenas oprimidos, ignorantes, con hambre, con enfermedades, cuyas mujeres son obligadas a casarse, que hacen la guerra con lanzas como todavía ocurre en la Amazonia, que viven 34 años los más ancianos, que merecen los mismos derechos que tú en tu terraza con tu latte, son los que deberían primar en el tipo de análisis que nos hacen los niños malcriados. Invitémoslos a que vengan al siglo XXI donde todo lo que tienen, todo lo que disfrutan es producto de la ciencia, de la tecnología y del conocimiento. Nada es producto de la magia, nada se los dieron los chamanes. Y te ayuden a dar soluciones reales a los problemas reales, porque protestar contra los problemas se siente muy bien, pero no los resuelve. Gritar que hay riesgos ni disminuye los riesgos, ni permite que los beneficios que conllevan esos riesgos lleguen a quienes tienen que llegar. Pueden venir al mundo real y hacer cosas de verdad cuando acaben su café latte,